Bueno, yo nuevamente con un tutorial. En esta ocasión quiero enseñarles cómo se hace este corbatín. Yo se lo he hecho a algunas de mis mochilas, se me hace muy bonito, le da un toque diferente. Es un toquecito sencillo, pero es un toque muy bonito. Entonces quiero compartirles cómo se hace. ¿Listo? Es muy fácil, es en un punto tunecino. Para que me saliera corbatín de 6 centímetros, bueno, casi 7, 6 y medio. Hice una tira de 14 centímetros, ¿sí? Se recoge de todas maneras un poquitico acá, pero no pasa nada. Entonces hacen 14 centímetros y ya lo cierran, como les voy a enseñar, y les queda un corbatín así. Entonces empezamos con 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo siempre uso 10 cadenetas en todos mis corbatines. La diferencia es que según el hilo, si usan un hilo delgadito les va a quedar más pequeño, más angosto. Si usan un hilo grueso les va a quedar más grande. ¿Listo? Entonces acá les muestro algunos que he hecho. Estos los tengo hechos porque en el momento que los voy a ocupar sin colocar los pompones es muy fácil pasar este cordón por acá, por dentro. ¿Listo? Ya cuando está hecho como me sucedió a mí, que ya tenía todo terminado, pues por eso les voy a enseñar cómo se coloca. ¿Listo? Cómo se va a adecuar cuando ya tenemos los pompones hechos. Y si ya le han hecho su corbatín, pero aún no tienen pompones, es muy fácil pasar el cordón. Muy sencillito. ¿Listo? Entonces, bueno, 10 cadenetas. Hacemos una más para subir y nos devolvemos por las cadenetas. 2, 3. Esto es el punto tunecino. Para las personas que no lo conocen, es un punto muy bonito, muy fácil de hacer. Se usa mucho en blusas, pero pues yo lo adapté para hacer este corbatín, ya que se me hace tan delicadito. Es una forma como delicadita de darle un detalle diferente a la mochila. Bueno, cuento que existen los 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me devuelvo. Por eso se llama punto tunecino, porque nos devolvemos así. Listo. Hasta el último punto. Volvemos a pasar todas las hebras, pero entonces nos agarramos de acá, de esta hebrita que queda encima, sacamos nuestro hilo, todo así, y confirmamos que sí tengamos hasta el último, que acá el último es un poco confuso contándolos. 2, 4, 6, 8 y 10. Ahí están los 10. Nos devolvemos. El primero nos devolvemos con un punto, el segundo ya van 2 y todos terminan de 2 en 2. El primero es el único que paso solo un punto. ¿Listo? Así nos va a quedar. Así queda por detrás. Por acá tengo uno un poquito más adelantado. Quería mostrarles que él va quedando una tira perfectamente derecha acá, perfectamente derecha acá. Entonces así vamos a avanzar 14 centímetros. Cuando ya tengamos 14 centímetros lo cerramos para que nos quede en círculo y ya les voy a enseñar cómo se cierra, cómo se forma en corbatín. Bueno, creo que ya me sale el moño como lo quiero. Lo medí con este que tengo de mostrario y está perfecto. Listo. Entonces les voy a mostrar cómo lo voy a cerrar. Listo. Ya que hicimos fue una tira de puntos tunecinos, pero entonces lo voy a cerrar para que me quede así y me dé la forma del moño.
Entonces, ya teniendo la tira así, vamos a darle una última vuelta, pero de esta forma. Mire, lo paso, saco este, vienen siendo puntos deslizados. Lo paso y lo paso, todos, uno a uno. Este es la vuelta como para que quede el borde parejo y me queda igual a este. Listo, y los voy a unir acá. Entonces, como yo ya hice los pompones, tengo que cerrarlo, pero agarrado de los pompones. Si no tuviese los pompones, puedo hacer el moño normal, terminarlo y meterle el cordón. Pero como ya tengo el pompón, no quiero ponerme a lidiar pasando los pompones, entonces los voy a cerrar ya agarrando los dos cordones. Es muy fácil, no es complicado. Los voy a unir de esta forma. Son así. Simplemente voy a pasar esa cadeneta de allá, esta la voy a pasar para acá. Listo, ya está así. Ya simplemente agarré las dos puntas y ahora voy a agarrar este borde y este borde, y esta hebra que está la paso por uno y la paso por todo. Son puntos deslizados, para no complicarnos más, son puntos deslizados. Eso es todo. Mire, lo hago en todos, agarrando uno de allá, uno de acá, y lo hago en puntos deslizados, no es más. Y pasa todos. Listo. Es muy sencillito. Y aquí ya estamos llegando al borde. Ahí ya quedó. Mire cómo queda. Perfecto. Voy a cortar la hebra, pero voy a dejar un pedazo suficiente para envolver. Mire, así lo rematé. Ahora ya puedo poner al derecho los pompones. Mire, ya quedaron los cordones recogidos, y con este hilo que corté, mire, voy a distribuirlo bien, que quede bien centrado. Con este mismo hilo voy a acomodar mi moño que queda hacia abajo, y con el hilo que tengo voy a empezar a girarlo en el centro. Tratando que quede bien en el centro. No quiero que me quede ni tan allá ni tan acá. Ahí es el centro. Y le voy a envolver todo el hilo. Vuelvo y les repito, si ustedes lo hacen aparte, es mucho más sencillo. Yo pues realmente, al paso que voy terminando mis trabajos, se me van ocurriendo ideas, y esta mochila la vi preciosa y dije, no, esta mochila le queda perfecto un moñito estilo corbatín, y pues se me ocurrió. Entonces por eso terminé haciendo lo último. Pero ya si lo hacen así solito, para meterle los cordones por acá, es mucho más sencillo. Pero igual pues tampoco me complico, y trato de hacerlo lo que puedo con las ideas que se me van ocurriendo. Así que ya pues mire, lo hice también. De todas maneras, a pesar de que ya tenía los cordones, acá voy a anudar con una hebrita que tengo. Igual estos pedacitos de hilo no se van a notar, ya saben, los escondemos, los ocultamos, los metemos dentro del tejido.